Sí, sí. Ya, bien. Pues entonces, el tema que habíamos visto la semana anterior era el tipo de compuesto denominado aldehído, ¿sí? Que recuerden que tenía como grupo, como característica principal el grupo carbonilo, ¿verdad? Que era el CHO o el carbono e hidrógeno. Entonces, atención a la pizarra. Por ejemplo, si yo hago este compuesto de acá, si ven este compuesto de aquí, por ejemplo, este es un ¿Ya? compuesto orgánico, ¿verdad? Un compuesto simple que, bueno, no tiene sustituyentes, no tiene mayor cosa. Esta a simple vista, ¿cómo se llamaría? Pentano. Exacto, el pentano. Tiene 5 carbonos y, no, y tiene solo enlaces simples, ¿sí? Entonces, lo que les decía es que cuando un compuesto presenta la característica del grupo carbonilo, que es este de acá, acá. Entonces, puede que se ancle este grupo carbonilo al compuesto que tenemos acá, ¿sí? Tal como lo vemos ahí, está anclado. Chicos, ¿alguien tiene el audio activado por ahí? Por favor, le voy a pedir que me silencie, porque ahí se escucha sonidos de notificaciones, de mensajes, por favor. Bien, entonces, les decía, a simple vista era el pentano, pero yo añadí este grupo carbonilo. Entonces, ¿qué le hace? Le hace un compuesto aldehído, ¿sí? La característica principal, recuerden, es que este grupo aldehído solo va a estar en los carbonos extremos. O bien puede estar aquí, o bien puede estar acá. Nunca va a estar en medio, ¿sí? Porque va a presentar sobresaturación. Entonces, va a estar solo en extremos, aquí en el carbono 1 o en este carbono que también vendría a ser 1. Es decir, siempre va a estar en un carbono 1. Entonces, lo que les decía es que la nomenclatura conlleva la terminación al, ¿sí? Eso no se olviden, porque en alcohol era la terminación ol, pero en aldehído era la terminación al. Hasta ahí. Entonces, si este a simple vista era el pentano, pero si yo le añadí este grupo carbonilo, ¿cómo se llamará? Pentanal. Exacto, este sería el, entonces anotarán, ¿no? Porque en esta aplicación no me permite poner texto, pero este es el pentanal, ¿sí? Pentanal, ¿qué quiere decir? Un aldehído de 5 carbonos, ¿sí? Hasta ahí. Ahora, pero como también les había explicado, puede pasar que aquí esté otro grupo carbonilo, puede pasar. Entonces yo le puedo añadir acá otro grupo carbonilo, ¿sí? Y entonces, ¿qué terminación, cómo es la nomenclatura ahí que les había explicado? Es que ya no va la terminación al, sino la terminación dial. Sí, esto también está en sus diapositivas. Si solo esto era el pentanal, este ahora se va a llamar pentanodial. Pentanodial. Claro, pentanodial, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Un compuesto de 5 carbonos con 2 grupos carbonilo. Este sería el pentanodial, ¿sí? Sí, pero ¿Hasta ahí entendido? Sí. Ya, correcto. Entonces, como les dije, ¿no? Pueden haber dos tipos de aldehído, ¿no? Tanto el que presente un solo grupo carbonilo o 2 grupos carbonilo, hasta ahí. Pero estos compuestos también pueden tener sustituyentes, pueden tener también radicales, pueden tener incluso dobles o triples enlaces. Por ejemplo, ¿qué tal si yo aquí le decido añadir un grupo metil? Entonces, por ejemplo, chicos, por favor, alguien tiene el audio por ahí prendido. Por favor, silencien, chicos, por favor. Se escucha ahí mucha bulla. Ya, entonces, ¿qué tal? Yo, por ejemplo, lo que hice aquí es añadir un sustituyente. Este es un metil. Entonces, ¿cómo nombramos a esto? Primero vamos a tener en cuenta que en grupos aldehídos siempre se comienza a contar desde el grupo carbonilo. Pero en este caso tenemos 2. Por lo tanto, si como se dan cuenta tiene el radical en medio, entonces da igual contar desde acá o desde acá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, contemos desde acá. Este sería carbono 1, carbono 2 y carbono 3, y carbono 4 y carbono 5, ¿verdad? ¿En qué carbono está el radical? Yo tengo que estar en el carbono 3. 3. ¿Correcto? Entonces, la regla es que yo siempre, para nombrar un compuesto así, primero siempre a la izquierda o en primer lugar voy a nombrar los sustituyentes. Entonces, tengo un sustituyente. Entonces, ¿cómo sería? 3-metil, ¿verdad? Es decir, que en el carbono 3 está un grupo metil. Entonces, primero sería 3-metil, coma,
Hasta ahí. Veo si hay más sustituyentes. En este caso no hay. Entonces ahora sí procedo a nombrar la cadena como tal. Sería 3-metil, ¿y qué más sería? Pentanodial. Pentanodial. Pentanodial, que sería lo que determina el nombre, ¿verdad? Sí, entonces entendido esa parte. Siempre nombramos los radicales o sustituyentes primero y luego sí la cadena como tal con los grupos carbonilo que tenga. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? No, sí está claro, profe. Ok, hasta aquí. Pero qué tal si yo a este compuesto le quiero subir el nivel? ¿Y qué tal si yo, por ejemplo, le añado un doble enlace acá? Le añadí si ven le puse un poquito más difícil, ¿no? Entonces, ahora ya no tenemos solo sustituyentes, ahora también tenemos un doble enlace. Entonces, en este caso, ¿cómo nombramos? De igual forma, primero los sustituyentes, luego la cadena como tal, con dobles enlaces o grupos carbonilo. Entonces, igualmente, ¿esta cómo sería? Primero, de igual forma, 3-metil, como la anterior vez, ¿verdad? Comienzo por ahí, 3-metil, ¿verdad? Coma, hasta ahí. Ahora, como ya hay un doble enlace, lo que voy a hacer es poner en qué carbono comienza ese doble enlace. Entonces sería 3-metil, coma, y ahí sí, ¿en qué carbono comienza mi doble enlace? 2. ¿En el 2? No. En el 3. En el 3, correcto. En el Entonces 3 sería mismo. 3-metil, coma, y ahí sí, 3 guión, y ahí sí pongo pentenodial, correcto, muy correcto, Karen. Exacto, pentenodial. Digo penteno porque es doble enlace, es un alqueno, y dial porque tiene grupos carbonilo. ¿Sí? ¿Hasta aquí entendido esta parte? Listen, ¿desde ¿Sí? dónde comienza a contar ahí? Disculpe. Ya, a ver, como les volví a repetir, los aldehídos siempre se comienzan a contar desde el grupo carbonilo, que siempre va a estar en el carbono 1. Pero en este caso, como si se dan cuenta que hay dos grupos y a la final el sustituyente está en la mitad, entonces en este caso da igual de dónde contar. Ah, no, Pero, no, pero cuando hay doble enlace, doble enlace. Sí, sí, sí. Es Carlos, ¿verdad? sí. Correcto, sí, sí, sí. A ver, sí, sí, aquí hay una corrección. Muchas gracias, Carlos, por corregir. Exacto, aquí hay doble enlace, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, este doble enlace... Chicos, por favor, ¿alguien tiene por ahí el audio? Ya, por ejemplo, solo así el compuesto como estaba en un principio, daría igual de dónde contar, ¿verdad? Porque el sustituyente está en la mitad. Pero lo que yo hice anteriormente era añadir este doble enlace. Entonces, claro, lo que en cambio, ahora yo al ponerle aquí el doble enlace, ya le estoy dando prioridad a este grupo carbonilo al hacer el primer carbono. Sí, ahí sí una pequeña corrección para que lo noten ahí. Entonces se comenzaría a contar desde Claro, por este eso era grupo mi duda. carbonilo. Exacto, sí. Entonces sería aquí carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Hasta ahí, ¿verdad? Entonces, igualmente, primero cuento los sustituyentes, ¿verdad? Que sería 3-metil, coma, y ahí sí, creo que dijo Fernanda en un principio, y bueno, pero estaba mal yo. Entonces sería 3-metil, coma, y ahí sí, nombro el doble enlace. ¿En qué carbono está el doble enlace? En el 2. En el 2, correcto. Ah, exacto, sí estabas bien. Entonces sería 3-metil, 2-pentenodial. Ahí sí. Sería 3-metil, 2-pentenodial. ¿Sí? Hasta ahí. Ahora les pongo un ejercicio muy simple para ver si le pueden entender. Por ejemplo, yo quiero hacer este compuesto de acá. ¿Sí? Entonces, miren, esta es una cadena simple, solo tiene un grupo carbonilo, ¿verdad? Entonces, por ende, comienza a contar desde acá. Eso sí, por más que doble enlace esté aquí, pero el grupo carbonilo es lo principal, ¿verdad? En este caso sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6, ¿verdad? Hasta ahí. Como no hay sustituyentes, nombro directamente. Y por aquí tengo un doble enlace, entonces voy a poner en qué carbono está el doble enlace. ¿En qué carbono está aquí en este caso? El 4.
En el 4, correcto. Entonces sería 4 guión, ¿sí? 4 guión, y como tiene este 6 carbonos, sería hexeno, ¿no es cierto? Hexeno al. Exacto. Sería 4 hexenoal. ¿Qué quiero decir con esto? El 4 me indica que en el carbono 4 inicia mi doble enlace, y hexenoal, hexeno porque tiene 6 carbonos y es un alqueno, y al porque tiene el grupo carbonilo, que es el CHO. ¿Sí? ¿De este tienen alguna duda? ¿Pregunta? Está bien. ¿Sí? Ok. Entonces ahora hagamos uno un poquito más complejo, que eran los que tenía acá. Miren, por ejemplo, el caso de este. A ver, esperen un ratito. Únicamente de este. Sí, este compuesto ya es un poquito más largo, un poquito más complejo. Sí, entonces, al yo tener aquí este CHO, ya sé que es un aldehído. De hecho, ese es un aldehído que tiene 2 grupos carbonilo. Por ende, como Carlos, recuerdo que me hizo en la anterior clase una pregunta de nombrar la cadena principal. En este caso, la cadena principal va a ser la del medio, porque va a ser la que incluya los grupos carbonilo, ¿no? Entonces, la cadena principal, esta de acá, ¿verdad? Los sustituyentes son los de acá, y aquí, por ejemplo, hay un triple enlace. Entonces, ¿cómo llamaríamos? Como les dije, primero vamos a nombrar los sustituyentes, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos un etil, si ven acá, tenemos un etil, y aquí tenemos un propil, porque hay tres carbonos, ¿verdad? Entonces, como les decía, mediante las reglas de la química, lo que dice es que nombremos en orden alfabético. Entonces, entre etil y propil, primero va etil, ¿verdad? Exacto, pero ¿de dónde nombramos la cadena? Desde acá, porque aquí es el triple enlace, ¿verdad? Entonces sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. En el 6 tengo un etil, entonces pongo aquí, no, 6 etil, ¿verdad? Primero vamos a colocar 6 etil, ¿verdad? 6 etil, coma, porque ya no tengo más etiles. Después tengo un propil. ¿En qué carbono? 5 propil. Exacto, 5 guión propil, coma, veo si tengo más sustituyentes, en este caso ya no hay más. Entonces ahí sí procedo a nombrar la cadena como tal. Ahora sí vamos a ver, ¿en qué carbono tengo el triple enlace? Tengo en el 2. Entonces pongo, después de 6 etil, 5 propil, ahora pongo 2 guión, y si ya contaron bien la cadena, este tenía 8 carbonos. Sería octinodial, correcto, octinodial. Digo octino de oct porque tiene 8 carbonos la cadena principal, y ino porque recuerden que aquí hay un triple enlace, es un alquino, y dial porque tiene 2 grupos carbonilo. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda o pregunta de este compuesto? Sí, digamos, si solo tuviera un carbonilo, digamos, sería octino... Octinoal. Ajá, Sí, octinoal. ya. Sí, ya hay 2 D, diga. Ajá. Ya, ¿Sí? gracias. Eso, en este caso era un compuesto con 2 grupos carbonilos, ¿sí? Ahora veamos, por ejemplo, el compuesto que está acá arriba, que es este de acá. ¿Sí? El de acá arriba, ¿no? Porque abajo ya vimos este. Entonces, atención, ahora como vemos aquí solo hay un grupo carbonilo, que tenemos aquí obviamente siempre en el carbono 1, ¿sí? Aquí tenemos cadena principal, tenemos la del medio porque es la más larga, y aquí tenemos presencia de un doble enlace. Pero recuerden que vamos a comenzar desde acá. Por ende, este sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6, 7 y 8. Es un compuesto de 8 carbonos. Entonces, en este caso, como siempre les dije, nombramos primero los sustituyentes. En este caso tengo, por ejemplo, un etil. Aquí tengo otro etil, tengo 2 etiles y un grupo metil. Entonces, como les dije, por orden alfabético, comienzo con los etiles, ¿verdad? Entonces, ¿de qué carbonos tengo etiles? Tengo en el 3 y en el 4. Entonces, sería 3,4 dietil. Recuerden que cuando hay sustituyentes iguales, se abrevian con los prefijos de cantidad, ¿verdad? Sería 3,4 dietil, coma, hasta ahí.
Ahora tengo en el carbono 5 metil. Sería 5 metil, coma, y como no tengo más sustituyentes, procedo a nombrar la cadena como tal. Entonces, aquí como hay un doble enlace, tengo que especificar en qué carbono hay, ¿verdad? ¿Qué carbono es este? 6. En el 6. Entonces, después de 3,4 dietil, coma, luego de 5 metil, coma, sería 6-octenal. Octenal. Sí, el obviamente de 8 carbonos y es o también pueden encontrarlo en otros sitios de internet, octenoal, también es lo mismo. También se puede poner octenoal. Sí, o también suele aparecer en otros lados como octenal u octenoal. Yo creo que como octenoal se van a acomodar más porque estábamos diciendo de octeno, ¿no? De alqueno. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué indico con eso? El 6 octenoal. Que en el carbono 6 hay un doble enlace, oct de 8, eno porque es un alqueno y la terminación al de que es un grupo aldehído. ¿Sí? ¿Dudas de este ejercicio? Dicen, por favor, si no me puede repetir el orden ¿De cómo nombrar la cadena o del nombre como tal? de cómo nombrar la cadena. En este caso, a ver, les repito, en este caso, como les dije, primero nombramos los sustituyentes, ¿sí? Obviamente, una vez identificado la cadena principal, ¿no? Que es esta de acá. Nombramos primero los sustituyentes, los que están acá, ¿verdad? En orden alfabético, ¿verdad? Luego, procedemos a nombrar la cadena como tal. Primero, si es que hay dobles o triples enlaces, primero nos especificamos en eso, y de no haber, pues, nombramos simplemente la cadena principal. Pero siempre primero sustituyentes y al final la cadena principal. Ya. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a ponerles ahorita un compuesto, a ver si lo pueden nombrar. Por cierto, esta aplicación que estoy usando la pueden descargar para su celular. Si quieren más, luego les paso el nombre. Es muy bueno. Ya, ahora chicos, miren este compuesto de acá, atención. Este compuesto es un aldehído que tiene 2 grupos carbonilo y tiene 2 radicales. La pregunta es, para ustedes, ¿de qué carbono creen que yo deba empezar a contar? ¿De cualquiera o de este o de este? Cualquiera de los dos. Porque da lo mismo, ¿verdad? Sí. Exacto, ya, muy correcto. Ahora, ¿cuál es el nombre de ese compuesto? Sería 3,4 dimetil. Ya, 3,4 dimetil. Hexanodial. Hexanodial, ¿verdad? Correcto. Sí, muy bien. Sería, claro, porque, por ejemplo, yo decido contar desde acá, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos sustituyentes? Tengo el carbono 1, 2, tengo en el 3 y en el 4 2 grupos metiles. Por ende, los agrupo, ¿verdad? Sería 3,4 dimetil, coma, y ahí sí, hexanodial. ¿Sí? Porque es un compuesto de 6 carbonos que tiene 2 grupos carbonilo. ¿Sí? ¿Hasta aquí dudas, preguntas? Sí, no se olviden, esto es el grupo carbonilo, CHO. En el ¿Sí? anterior ejercicio, ¿En este? el conteo va desde el compuesto, Desde el grupo no carbonilo. desde el grupo carbonilo, Exacto. no Sí. no desde el enlace, ¿no es cierto? No. Exacto. Es lo que les decía. Siempre comenzamos desde acá. Esta es la prioridad o lo que tiene más peso. Ya. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, en este ejercicio ya? Profe, es la prioridad, disculpe, profe, es la prioridad solamente en los carbonilos. En los carbonilos, claro. Pero, Porque por ejemplo... nosotros sí es del otro, en los enlaces. Claro. Es que en estos es la prioridad porque estos siempre van a estar en unos extremos. ¿Sí? ¿Qué tal si, por ejemplo, en este ejercicio yo le ponía aquí un grupo carbonil, acá?
Entonces, ¿cuál empezaba en este caso? Ahí sí comenzaba del La enlace. izquierda. Desde la izquierda, izquierda. correcto. Porque Doble enlace. empezamos porque hay carbonilo, pero claro, está acompañado de un doble enlace y es como la segunda prioridad. Así tomémoslo en cuenta. Es la segunda prioridad de los dobles o triples enlaces. Entonces comenzaríamos desde acá, La ¿verdad? izquierda. En ese caso. Pero bueno, no Igual estaba. empezaríamos a contar desde donde está el carbonilo. En este caso, sí. Claro, aquí empezaremos desde acá, porque aquí está un doble enlace. Es una prioridad mayor. Aquí, por ejemplo, no hay dobles ni triples enlaces. ¿Sí? Eso, chicos. ¿Estas preguntas, dudas? No Siempre, de las con- notas hacia el... ¿Perdón? siempre contamos los radicales primero, después el doble enlace y después la cadena principal, ¿no es cierto? Exacto. Siempre primero sustituyentes, correcto. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿ninguna pregunta más, duda? ¿Algún otro ejercicio? Bueno, chicos, Sí, si es posible, si es que puede, profe, y alcanza un ejercicio más. claro. Espérenme un ratito. Voy a poner más acá. Ya, aquí. A ver, este sí les voy a dejar a ustedes solitos. Ya les aviso. Ay, no era eso. Ya, a ver, les dejo ese. ¿Cómo sería este compuesto? Para ustedes solitos. ¿Le decimos nomás? Sí, a ver, díganme el nombre. ¿Cómo sería el nombre? A ver, sería 3,4 3,4. dipropil, ¿no? Correcto, ya. 3,4 dipropil. 5 Sería- epinodial. 5 eptinoal. Eptinoal. Bueno, está bien. Ya está. Eptinoal, ¿verdad? Correcto. Sí, muy bien. Ya, muy bien, claro. Porque, claro, aquí tengo dos sustituyentes propiles, ¿verdad? Tanto en el carbono 3 y en el carbono 4. Entonces pongo 3,4 dipropil. Y ahí sí, Dipropil. tengo en el carbono 5 triple enlace. ¿Cómo sería? 5 5 eptinoal. eptinoal. Eptinoal, sí, indicando que es eptino de 5 carbonos y de 7 carbonos, perdón, y triple enlace, y al, que es un aldehído. ¿Sí? Ujú. No es dial. No, solo al, porque recuerda que solo hay un grupo Heptanoal. carbonil. Yo nomás le he Tiene puesto uno. otro más a la izquierda. ¿Sí? Y una pregunta, para ver si me entendieron bien. Chicos, ¿qué tal si yo... ¿Perdón? ¿Cómo va nombrado a eso? 3,4. 3,4 dipropil. 3,4 dipropil, 5 eptinoal. 5. Eptinoal. Eptinoal. Y vuelvo y le repito, ¿y qué tal si yo ponía un grupo carbonilo acá? Entonces, ¿de qué carbono empezaba? Del De la de la izquierda. izquierda. Desde la izquierda, ¿verdad? ¿Cómo sería el nombre de ese? A ver, quiero que me lo hagan para hacer el último ejercicio. Entonces sería 1, 2, 3. 4,5 dipropil, ¿no? 4 ya. Dipropil. 2 2 eptinodial. Epinodial. Eptinodial. Correcto, Epinodial. correcto, claro. Sería 4,5 dipropil, 2 eptinodial. Dial porque recuerden que ya hay dos grupos carbonilos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, chicos, entonces ya se está acabando el tiempo, ya tienen clases ustedes. Bueno, chicos, sin más que decirles, ya les subo el video al canal de YouTube, ya les pasaré el link, ¿sí? Ya, muchas Y gracias. las notas también de Listo, gracias, dicen, por Ya, chicos, que pasen bien, que abracen en casa, hasta luego. Hasta luego.